¿Cómo la cordillera de los Andes se convirtió en el impuesto más alto que Colombia jamás ha pagado? Si viste nuestros shorts "Colombia tiene todos los climas", sabrás que el país es un milagro geográfico, pero el dato esconde una tragedia. El verdadero costo de esta belleza es el aislamiento y la división que forjaron la nación. La geografía de Colombia no es una bendición, sino el verdadero motor de la guerra, el aislamiento y la desigualdad. Es un país partido en tres por sus propias venas hechas de montañas. En los próximos minutos revelaremos cómo estas tres gigantescas cadenas montañosas, que son la columna vertebral del país, 1. Hicieron imposible gobernar el país durante la colonia y sentaron las bases del regionalismo que persiste hoy. 2. Crearon una barrera económica de miles de millones de dólares que aún hoy asfixia la inversión, la infraestructura y el desarrollo de las regiones más pobres. Y 3. Forjaron la identidad aislada y única de cada región, un complejo mosaico de culturas que lucha, desde el siglo XIX, por encontrar una unidad nacional efectiva. La corona española jamás pudo tener el control real de estas tierras. Mientras que en el Virreinato de Perú o en Nueva España se establecía una administración centralizada y eficiente con caminos reales y rápidos, aquí la geografía se rebeló, bloqueando cualquier avance efectivo. Historiadores como Malcolm Díaz o Frank Safford han documentado que el viaje de Cartagena al interior, a la capital de Santa Fe de Bogotá, tomaba más tiempo que el viaje transatlántico a la propia España. Un viaje de semanas se convertía en un laberinto de meses. Los ríos Magdalena y Cauca eran las únicas arterias de comunicación, siempre lentas y peligrosas. Por esta razón fundamental, el gobierno central colonial solo controlaba pequeños focos costeros y los valles más accesibles, creando una hegemonía nominal, no real. Las órdenes del virrey en Bogotá tardaban meses en llegar a las regiones de Antioquía, el Cauca o la costa Caribe, volviendo obsoletas las decisiones al momento de su arribo. La geografía, simplemente, impidió la centralización política y militar. Esta barrera montañosa forzó que cada valle y altiplano se convirtiera, de facto, en una república autosuficiente con sus propias normas sociales, sus propias microeconomías basadas en el trueque y, lo más importante, su propia visión del mundo. El poder de los líderes locales, los caciques regionales, se solidificó porque la corona nunca pudo alcanzarlos con fuerza militar o administrativa. La economía de la colonia estaba fragmentada. El oro se explotaba en Antioquía con poco control central, mientras que el tabaco y el algodón prosperaban en otras zonas manteniendo una estructura comercial local que no miraba a la capital. Este aislamiento, prolongado por siglos, forjó el carácter único y a veces enfrentado de los paisas de la cordillera central, expertos en la colonización interna de la montaña y el comercio agresivo, los costeños del Caribe, orientados al mar, al comercio exterior y al ritmo de las Antillas, y los llaneros de la vasta Orinoquía, un pueblo marcado por la inmensidad de la sabana y la ganadería. No fue solo una división política, fue una barrera geofísica que creó el mosaico cultural más rico, pero también el más fragmentado del continente. Un legado que ha dificultado cada intento de construir una nación unida tras la independencia. La Guerra de los 1000 días, por ejemplo, fue en gran medida una lucha de facciones regionales aisladas con poca coordinación central. En Colombia, la geografía impuso un impuesto que nadie votó y que sigue vigente, y es la principal razón de la alta desigualdad regional. El verdadero costo de cualquier producto se triplica, no por aranceles o impuestos del gobierno, sino por la obligación física y brutal de cruzar 3 cordilleras imposibles en camiones que deben superar desniveles extremos, como el famoso Salto de Tequendama. Pensemos en el costo logístico, el costo de mover productos agrícolas como el café de alta calidad o el banano de exportación o incluso materiales de construcción básicos como el cemento, representa una porción gigantesca del precio final, restando toda competitividad global. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo BID en 2021 demostraron que el costo logístico por tonelada movida en Colombia es casi el doble que el de Chile, un país también montañoso, y hasta 3 veces más caro que en Estados Unidos o Canadá. Este factor es la gran barrera del crecimiento. Este sobrecosto se traduce en un freno directo a la economía nacional. No solo encarece el café, encarece el cemento, la medicina, el acero y cada bien que tiene que subir por esas laderas, impactando directamente en la inflación y la desigualdad regional. Las regiones de la periferia quedan atrapadas en la pobreza porque el mercado simplemente no puede llegar a ellas de forma económica y eficiente.
La diferencia en la calidad de vida y el acceso a oportunidades entre un centro urbano como Medellín o Cali y una zona rural de Nariño es un reflejo directo del costo de mover bienes y capital. Esta misma geografía, la de difícil acceso, se convirtió, lamentablemente, en el santuario de la ilegalidad. Las tres cordilleras y la selva amazónica no solo bloquean el comercio, también bloquean la vigilancia estatal y la presencia militar. La inmensidad del territorio, con sus pasos de montaña ocultos y su densa vegetación, permitió que grupos armados y el negocio del narcotráfico prosperaran, se escondieran y operaran fuera del control efectivo del Estado central. La imposibilidad de vigilancia creó un vacío de poder que alimentó el conflicto armado durante décadas. Los valles remotos y las montañas inaccesibles ofrecieron la coartada perfecta para el cultivo ilícito, la minería ilegal y el control territorial por parte de grupos guerrilleros y paramilitares. La geografía, en este caso, fue un personaje que definió, prolongó e intensificó el conflicto, creando una herida que aún sana. Hoy, la ingeniería moderna intenta corregir el error geográfico. Proyectos masivos como el Túnel de la Línea, que fue un reto de más de 100 años, no son solo carreteras, son declaraciones de unidad nacional. Son la lucha del hombre y la tecnología contra el macizo andino. Es una inversión de miles de millones de dólares. El Túnel de la Línea, un proyecto de 3 décadas, al abrir sus puertas, recortó el tiempo de viaje entre el Pacífico y el centro en más de 7 horas, uniendo literalmente la nación y abriendo un nuevo capítulo para el comercio. La inversión es monumental, la lucha es constante, pero el objetivo es claro: unificar lo que la naturaleza dividió y desbloquear el potencial económico del país. El legado geográfico es el gran desafío de Colombia, pero al entender el problema, encontramos la resiliencia y la oportunidad. Es esta geografía la que forjó culturas tan únicas y ricas, la que ahora se enfrenta a la ambición de la ingeniería moderna. Con puentes de última generación y proyectos de infraestructura sin precedentes en América Latina, la pregunta final ¿es esta herencia una condena o una bendición para el futuro de la nación? Síguenos para más análisis y datos de Mundi Datum.